Buenas tardes, vamos a iniciar con el último tema de esta primera unidad, que sería el tema de aplicaciones. Aquí vamos a ver algo de aplicaciones, pues de todos los temas que tratamos en la unidad. Las aplicaciones simplemente pues constan en resolver problemas. Nuestro primer problema sería este. ¿Cuál es el peso total de un tanque de oxígeno de 5 pies cúbicos? De 5 pies cúbicos en su interior y está presurizado a 300 psi absolutas. El tanque vacío pesa 100 libras y la temperatura es de 60 grados Fahrenheit. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tanque de oxígeno, no es que el tanque sea de oxígeno, el tanque es de metal, es de acero, ¿no? Obviamente, pero tiene en su interior 5 pies cúbicos, un volumen de 5 pies cúbicos de oxígeno, ¿sí? La presión es 300 psi absolutas. Ya sabemos que en las ecuaciones tenemos que manejar tanto presiones como temperaturas absolutas. ¿Qué quiere decir psi? Ya, bueno, por si no lo saben, es libra por pulgada cuadrada. O sea, son las iniciales de pound per square inch. Libra por pulgada cuadrada. Entonces ustedes saben que un PSI es una libra por pulgada cuadrada. Si ustedes en algún libro antiguo se encuentran es lo mismo, ¿no? O sea, este símbolo de gato es el símbolo de libra. Un apóstrofe es el símbolo de pie y 2 de pulgada. Entonces, si ustedes encuentran en un libro antiguo gato entre dos apóstrofes en un cuadradito, quiere decir libra por pulgada cuadrada. Bueno, eso ya fue un comercial, ¿no? Bueno, el peso del tanque vacío son 100 libras. Aquí le pongo W de peso, TB, tanque vacío, 100 libras. Y la temperatura es de 60 grados Fahrenheit. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué me preguntan? El peso total del tanque de oxígeno. Aquí es importante que ya empecemos a aplicar no tanto nuestros conocimientos ni las fórmulas, sino que también aplicamos un poco nuestro ingenio. Porque ¿cómo se hace, cómo se resuelve este problema? Pues este problema se tiene que resolver de acuerdo a un planteamiento. Y el planteamiento nos va a dar a nosotros una fórmula. Y esa fórmula generalmente no está en ningún formulario. Es decir, esa fórmula nosotros la tenemos que plantear. El planteamiento es algo que hace el ingeniero, ¿sí? ¿Por qué? Y es exclusivo para este problema. Por ejemplo, me están pidiendo el peso total de un tanque y me están dando que el tanque vacío pesa 100 libras, pues ¿qué tenemos que ver? Bueno, el tanque de qué está lleno. Bueno, pues el tanque está lleno de oxígeno. ¿En qué condiciones está ese oxígeno? Pues a 300 psi absolutas de presión y a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. El volumen ocupado por el oxígeno pues es el volumen interior del tanque, 5 pies cúbicos. Entonces, nuestro planteamiento tiene que ser este. Bueno, entonces el tanque tiene un peso total, le pongo WTT, peso total del tanque, sería el peso del tanque vacío más el peso de lo que tenga el tanque, el peso del oxígeno, ¿sí? Es como los tanques de gas, ¿no? No pesan igual cuando están vacíos que cuando están llenos, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la ecuación del planteamiento para este problema. Esta ecuación la vamos a sacar nosotros como ingenieros, ¿sí? Ningún formulario nos la va a dar, por eso es importante, por eso vamos a ser ingenieros. Lo primero que necesitamos para ser ingenieros, pues es eso, tener ingenio, ¿no? Después ya hay una serie de fórmulas, de normas, de reglas que ya tenemos esas las tenemos que aprender también, pero el ingenio es una parte importante. ¿Cómo está el oxígeno dentro del tanque? Comprimido, ¿no? Entonces, ¿qué es el oxígeno? Un gas. ¿Qué tema nos tenemos que ver? Pues compresibilidad de gases. Y la compresibilidad de gases tiene solamente una ecuación.
Ya habíamos visto la general de los gases, que es Pancho Villa sobre Torreón, que ya habíamos comentado en el video de donde vimos la teoría, que esa ecuación se usa más en química o en física, que en mecánica de fluidos usamos más la forma esta forma, que es la ecuación de compresibilidad de gases, que en los apuntes le definimos como 1,12, ahí la tienen en el video. Es que presión a la que está el gas, presión absoluta entre la densidad del gas es igual a la constante del gas por la temperatura absoluta. Muy bien. ¿Qué tenemos que despejar aquí? Bueno, pues tenemos que ver qué densidad está el gas. La presión ya la tenemos, ¿no? La constante del gas no la tenemos, pero sabemos que es oxígeno, y en la tabla que ya tienen ustedes ahí en su plataforma de Classroom también se puede ver, y la temperatura ya la tenemos. Entonces despejamos la densidad. Simplemente la densidad quedaría, pasaría al otro lado multiplicando, y RT dividiendo la presión. Aquí está ya la densidad. Una vez que saquemos la densidad a que es igual en general, también lo tienen ahí en su teoría, la densidad es masa sobre volumen. Necesitamos saber la masa, porque el volumen ya lo tenemos. Despejamos la masa, simplemente el volumen pasa multiplicando, a esta ecuación le llamo 3. ¿Sí? Entonces la masa del gas dentro del tanque sería densidad por volumen. ¿Sí? Pero nosotros no nos piden la masa, sino tenemos que el peso. Entonces el peso, en la segunda ecuación de sus apuntes, peso es igual a masa por gravedad. Ya tenemos la masa de aquí, lo multiplicamos por la gravedad, y aquí tenemos el peso. Ya está aquí prácticamente el problema resuelto algebraicamente, ya nada más hay que echarle números. Si ustedes lo plantearon bien y vieron estas ecuaciones y ya lo entendieron, ya lo demás está lacha. Lo demás es simplemente echarle números. Y obviamente checar las unidades, que sean las correctas, ver las conversiones, que ahorita lo vamos a ver. Primeramente la presión. ¿La presión en qué está ahí? ¿En qué está? En libras por pulgada cuadrada. Entonces son 300 libras por pulgada cuadrada, pero como el volumen está en pies cúbicos y la constante del gas, como van a ver en su tabla, también involucra ahí pies, entonces es conveniente convertir la presión a libras por pie cuadrado. Entonces simplemente sabemos que hay 144 pulgadas cuadradas en un pie cuadrado. ¿Por qué? Porque son 12 por 2. Un pie cuadrado es un área de 12 por 12 pulgadas, o sea, hay 144 pulgadas cuadradas en un pie cuadrado. Se hace la operación 300 por 144, checamos que la pulgada cuadrada aquí, arriba y abajo, se elimina, entonces me quedarían 43.200 libras por pie cuadrado. Ya sé que es absoluta, esa sería la presión. Ya tenemos aquí la presión. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con nuestro proceso. En la tabla A2, que es en la tabla donde aparece la constante de los gases, que es una tabla que ya tienen ustedes ahí en su plataforma de Classroom. En esa tabla se pueden ver varias cosas. Aquí la recomendación para que esta explicación que estoy dando de los problemas, sobre todo cuando se usan tablas, se comprenda mejor, sí sería conveniente que tuvieran la tabla en la mano. Por eso la recomendación que les hice al principio y que se las vuelvo a hacer ahora es que las tablas de preferencia las impriman y las tengan a la mano. En esa tabla ustedes pueden ver, se dan varias cosas, se dan la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica, la densidad. Tanto la viscosidad como la densidad vienen ahí a una temperatura específica, que creo que son 15 grados centígrados, no sé. Pero la constante del gas es una constante, eso no importa ni de la presión ni la temperatura. Entonces ustedes ven todos los gases que vienen ahí en su tabla. Me parece, porque yo no la tengo a la mano, que el oxígeno es el último, el de más abajo. También en esa tabla viene la constante del gas, tanto en unidades del sistema internacional como en unidades del sistema inglés. Como este problema los datos los tienen en el sistema inglés, pues yo les recomiendo que usen la del sistema inglés. Hay muchos alumnos que los problemas, cuando ven unidades del sistema inglés, inmediatamente las convierten al sistema métrico. Yo no le veo caso. Yo la recomendación que les hago desde ahorita es que si un problema está en el sistema inglés, lo hagan en el sistema inglés. Y si un problema está en el sistema métrico o internacional o en el técnico, lo hagan en el sistema que esté. Así sería mucho más fácil. Y además nosotros como ingenieros, como actualmente se siguen usando todos los sistemas, pues tenemos que hacer cálculos en todos y cada uno de los sistemas. Muy bien, en esta tabla pueden ustedes constatar que la constante del oxígeno es 1555 pie libra sobre SLU grado Rankine. Es allá, ahí está.
Y la temperatura, pues recuerden, hay que convertirla a la temperatura absoluta en el sistema inglés, que es en grados Rankine. Por ahí tienen también su fórmula en la tablita cuando les expliqué las diferentes escalas de temperatura. La temperatura en grados Rankine es igual a la temperatura en Fahrenheit más 460. Entonces sería 60 más 460, 520 Rankine. Se sustituye ya en la ecuación 2 para sacar nuestra densidad. Aquí está la presión, 43.200 libras por pulgada cuadrada. La R del gas, 1555 pies libras sobre Sloop grados Rankine. Y la temperatura, que son 520 grados Rankine. Antes de lanzarnos a hacer la cuenta, hay que checar bien nuestras unidades. Nos tiene que quedar una unidad de densidad. ¿Cuál es la unidad de densidad en el sistema inglés? Pues acuérdense que densidad es masa sobre volumen. La masa en que se da en el sistema inglés, en Sloop, ¿sí? Y el volumen en pies cúbicos. Entonces, la operación aquí, las unidades nos tienen que quedar esto. Vamos a ver si quedan esto. Si ya comprobamos que realmente queda esto, entonces sí nos lanzamos a hacer la cuenta. No es al revés, no lancen a hacer la cuenta primero y luego chequen las unidades, porque si está mal, pues tienen que hacerla otra vez. Entonces vamos a checar. Por lo pronto aquí hay una libra arriba y esta libra abajo se elimina. Aquí el grado Rankine, con este grado Rankine se va. Este Sloop pasa hacia arriba, aquí está. Y este pie cuadrado pasa aquí abajo. Pie cuadrado con pie, ¿qué se hace? Pie cúbico. Entonces, ya que comprobamos que las unidades son, el análisis dimensional resultó correcto, ahora sí nos lanzamos a hacer la cuenta, 43.200 entre esto y esto, me queda esto. Entonces, la densidad del oxígeno dentro del tanque sería 0.05343 Sloop por pie cúbico. Nos vamos haciendo lo que ya habíamos hecho matemáticamente. Esta densidad la sustituimos en la ecuación 3, masa es igual a densidad por volumen. Aquí está la densidad que sacamos y el volumen del tanque, que son 5 pies cúbicos. Aquí no batallamos mucho con el análisis dimensional, los pies cúbicos se nos eliminan y nos queda la masa en Sloop. Se hace la cuenta y me queda 0.2671 Sloop. Ya que tenemos la masa, pues tenemos que calcular nuestro peso, ¿no? Peso ya sabemos, ya lo habíamos visto, es masa por gravedad. La masa ya la tenemos y la gravedad ya sabemos en el sistema inglés que son 32.2 pies por segundo al cuadrado. Se hace la cuenta y me queda 8.602 libras. ¿De dónde salió la libra? Bueno, pues chequen ustedes en su tablita lo que es un Sloop. ¿Sí? Un Sloop es una libra segundo cuadrado sobre pie. ¿Sí? Entonces, si ustedes multiplican libra segundo cuadrado sobre pie por pie sobre segundo cuadrado, el segundo cuadrado arriba y abajo se van y el pie arriba y abajo se van. O sea, si tienen duda de dónde salió esta libra, simplemente sustituyan aquí lo que es un Sloop, que es esto, y hagan su análisis y les va a salir. Ya tenemos el peso, este es el peso del oxígeno dentro del tanque. Entonces el peso total del tanque será el peso del tanque vacío, que son 100 libras, más el peso del oxígeno dentro del tanque, que son 8.6 libras. Se hace la suma y este será el peso total del tanque lleno en libras. Muy bien. Este fue un problema de compresibilidad de gases. Vamos ahora a ver un problema de compresibilidad de líquidos. Los líquidos, les había dicho a ustedes que son fluidos incompresibles. Quiere decir que al aplicarles presión, pues no cambia el volumen. Pero que en realidad sí cambia un poco. Cuando hay cambios de presión muy grandes, se puede tener un pequeño cambio de volumen y hay ocasiones en las que eso no se puede despreciar. Entonces, en este caso, pues sería como el siguiente. Para darnos una idea, vamos a hacer este problema. El problema es una simple pregunta. ¿Qué aumento de presión debe aplicarse al agua para poder reducir su volumen en un 1%? Reducir el volumen de una masa de agua en 1%, pues es realmente despreciable, a simple vista no se ve. O sea, ¿cuál es la diferencia si ustedes tienen un volumen de 1000 centímetros cúbicos, o sea, un litro, y un volumen de 999 centímetros cúbicos? Pues en la práctica es casi lo mismo. Pero van a ver en este problema qué tanto aumento de presión hay que provocarle a ese volumen para que se reduzca ese 1%. Bueno,
La ecuación de la compresibilidad en líquidos, pues es esta, por ahí la tienen. La variación de la presión es igual a menos un módulo volumétrico de elasticidad por la variación del volumen entre el volumen inicial. La variación de la presión ya lo tenemos por ahí también, ahí está en sus apuntes, bueno, en el video que les mandé ya. Es presión final menos presión inicial. Y la variación de volumen la podemos expresar como volumen final entre volumen inicial. Sustituimos esto en la ecuación y ya me queda PF menos P0 igual a menos E, que multiplica BF menos B0 entre B0. Esta sería mi ecuación con la que voy a resolver el problema. Ya habíamos explicado por qué el signo negativo de la ecuación, porque al aumentar la presión el volumen disminuye y viceversa. ¿Qué dato tenemos? El dato del módulo volumétrico de elasticidad E para el agua, que por ahí lo tienen, ya también se los pasé en el video donde va la teoría correspondiente a esta unidad. El módulo volumétrico de elasticidad del agua es 2.2 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado. Creo que yo ahí se los puse como 2.2 gigapascales, porque 10 a la 9 es giga, ¿no? Y newton por metro cuadrado son pascales. Bueno, entonces el único dato que yo tengo es que aumento de presión hay que aplicar al agua para reducir su volumen en 1%. ¿Qué volumen de agua? Pues cualquiera, ¿no? ¿Qué volumen inicial le pongo al agua? Pues cualquier volumen. Alguien puede hacerlo con números si quiere y puede ponerle un volumen inicial de 100 o de 1000 o de 10, pues como quiera, ¿no? Para no batallar recurrimos a nuestra amiga el álgebra, ¿no? El volumen inicial pues lo dejo como volumen inicial. ¿El volumen final cuánto será? Pues el 99% del volumen inicial, ¿no? Entonces es como si el volumen inicial o la cantidad para hablarles en términos que más o menos reconozcan más, si el volumen inicial es dinero, 100 pesos, el volumen final ¿cuánto será? Pues 99, ¿no? Entonces el volumen final será el volumen inicial menos el 1% del volumen inicial. Esto corresponde al 1%. En las ecuaciones el porcentaje nunca se pone como porcentaje, siempre hay que quitar el porcentaje. ¿Cómo se quita el porcentaje? Pues dividiendo entre 100, ¿no? Entonces un 1% entre 100 sería 0.01. Entonces el volumen final me quedará 0.99 de B0. O el visto en porcentaje, el 99% del volumen inicial. ¿Cuánto se redujo el volumen? Pues un 1%. ¿Sí? ¿Y el aumento de presión cuál es? Bueno, pues el aumento de presión le puedo poner delta P. En realidad el aumento de presión sería la presión final menos la presión inicial. Si PF es mayor que P0, pues es aumento de presión. Si PF es menor que P0, será disminución de presión. ¿Sí? En este caso es aumento de presión. Entonces ya directamente esto sería mi aumento de presión. Es menos E. El volumen final ¿cuánto es? Y aquí lo puse, es 0.99 de B0. El volumen inicial ¿cuánto es? Pues simplemente B0. Y aquí es entre B0, porque aquí, así lo dice la fórmula. ¿Sí? Al aumento de presión PF menos P0 le pongo delta P. Sería igual a menos E. Aquí está. Hago la cuenta esto, 0.99 menos 1, ¿cuánto me da? Menos 0.01. ¿Sí? Sigo haciendo la cuenta, estas puras multiplicaciones. Menos por menos, ¿qué me da? Más. Desaparece el signo menos. B sub 0, B sub índice 0 entre B sub índice 0 también se eliminan. Entonces simplemente el aumento de presión me sale 0.01 E. Si E, que es mi módulo volumétrico de elasticidad, es 2.2 por 10 a la 9, entonces ustedes hacen la multiplicación, 2.2 por 10 a la 9, newtons por metro cuadrado por 0.01. 0.01 es 10 a la menos 2. Entonces simplemente 10 a la 9 por 10 a la menos 2 sería 10 a la 7. Este sería el aumento de presión que hay que aplicarle al agua, que es una presión pues muy grande, para reducir su volumen solamente un 1%. Muy bien. Vamos a ver un par de problemas más. Son problemas con algo que sobre todo los de ingeniería electromecánica, los de ingeniería civil quizá no tanto, se van a encontrar, que son problemas que tienen que ver con la lubricación. ¿Sí? Bueno, como todos los problemas, lo que tienen que hacer primero ustedes es leerlos, ¿no? Con calma. Este problema del libro que yo lo saqué, lo único que viene es el enunciado. ¿Sí? Esta figura que yo saqué a partir de este problema, yo la saqué leyendo lo que dice aquí. Entonces, el primer paso para resolver un problema es entenderlo.
O sea, tienen que leerlo con calma y entender lo que están leyendo, porque a veces, la gran mayoría, muchas veces, o al menos más del 50% de los casos de los problemas que un estudiante no logra resolver, yo he detectado que no lo logra resolver porque ni siquiera entiende el problema, no entiende bien lo que le están pidiendo, ¿sí? Entonces, el primer paso sería entenderlo. Una vez que se entiende lo que se quiere, bueno, ya se buscan las fórmulas, se busca algún planteamiento, se ve algo, pero ya están ustedes, ya saben bien qué cosa van a buscar. Muy bien, aquí dice alambre magnético se va a revestir con barniz para aislamiento, jalándolo a través de un dado circular de 0.9 milímetros de diámetro. ¿Cuál es el alambre magnético? El alambre con el que los motores se embobinan, ¿sí? Ese alambre va recubierto con un aislamiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a hacer un dado que es, bueno, se va a pasar a través de un dado. Ahorita vemos lo que es un dado. El diámetro del alambre es 0.8 milímetros, ¿sí? Obviamente, si va el alambre a pasar a través de un dado de 0.9 milímetros de diámetro, el diámetro del alambre, que es 0.8 milímetros, tiene que ser menor que el diámetro del dado para que el alambre quepa dentro del dado. Centrado en el dado quiere decir que va a estar bien centradito, ¿sí? El espacio entre ambos círculos va a ser uniforme, ¿sí? El barniz, que tiene esta viscosidad de 20 centipoises, ya vimos lo que es un poise y un centipoise, obviamente, llena completamente el espacio entre el alambre y el dado en una longitud de 20 milímetros, ¿sí? El alambre se jala a través del dado a una velocidad de 50 metros por segundo. Entonces determine la fuerza de fricción entre el alambre y el dado. Bueno, aquí yo esquemáticamente pinté, este es el alambre, va pasando, el dado no es más que aquí un cilindro, por aquí debe tener alguna manguera por la cual está entrando el barniz. El alambre aquí el alambre está sin barnizar y ya por acá sale barnizado. El mismo barniz es el lubricante, ¿sí? Dice que el diámetro, el barniz que tiene esta viscosidad llena completamente el espacio entre el alambre y el dado en una longitud de 20 milímetros. Quiere decir que los 20 milímetros podríamos decir que son la longitud del dado. Este es el diámetro del dado, ¿sí? 0.9 milímetros y el diámetro del alambre. Para que el alambre quepa dentro del dado, pues tiene que ser de un diámetro menor. Muy bien. Aquí es esta misma figura, pero haciendo un corte, ¿sí? Aquí pasa el alambre, aquí viene sin barniz y aquí ya sale barnizado. Va pasando a una velocidad de 50 metros por segundo. El espacio entre el alambre y el dado está lleno de barniz que a la vez actúa como lubricante, ¿sí? Aquí me piden determinar la fuerza de fricción entre el alambre y el dado. Si ustedes, la fuerza de fricción entre dos superficies, sobre todo tanto los ingenieros civiles como los ingenieros electromecánicos, ya la deben haber visto en dinámica. Se tiene que ver el coeficiente de fricción entre ambas superficies, pero en realidad si ustedes analizan el problema, el alambre no está en contacto con el dado, ¿sí? El alambre pasa centrado a través del dado, entonces el alambre está en contacto solamente con el barniz, ¿sí? O sea, está resbalando a través del barniz. El barniz cubre dos funciones. Una, va a barnizar el alambre, aquí debe haber alguna cámara de secado o algo así y se seca el barniz. Acá dentro del dado el barniz está líquido. Aparte de barnizarlo, pues actúa como lubricante. Entonces lo correcto de la pregunta debería decir, aquí yo la copié como viene en el libro, pero en realidad es determinar la fuerza de fricción entre el alambre y el barniz, ¿sí? Debe ser una fuerza de fricción, no es la fuerza necesaria para jalarlo. Para jalarlo, pues acá habrá una máquina que lo está enrollando, entonces esa es otra fuerza. Es simplemente la fuerza que se pierde por fricción aquí al hacer pasar el alambre a través del dado, que les digo, sería entre el alambre y el barniz. Para hacer eso, ¿qué tenemos que saber? Pues recurrir a la ley de Newton de la viscosidad. La ley de Newton de la viscosidad, ustedes se acuerdan, pues depende, se forma un gradiente de velocidades
entre la parte que se mueve. El experimento de Newton fue entre dos placas, ¿no? Pero aquí en la vida real puede ser cualquier parte que se mueve contra otra parte que no se mueve. Entonces vamos aquí entre el alambre y el dado, en el intersticio, ¿sí? Vamos a hacer un zoom, ¿sí? Por aquí se va a formar un gradiente de velocidades, ¿sí? Este gradiente de velocidades pues lo vamos a poner aquí. Este es el mismo zoom, ya le hice zoom, ¿no? Esto que se ve arriba, es esta parte, sería el alambre, que se está moviendo hacia acá a una velocidad de 50 metros por segundo. Y acá abajo está el dado, una pared de abajo del dado, que es fijo. Aquí se forma mi gradiente de velocidades, dB en dy. ¿Sí? Y todo esto está lleno del lubricante, que es el barniz. La ley de Newton de la viscosidad, ya la habíamos visto, es esto. El esfuerzo tau es igual al coeficiente de viscosidad dinámica por el gradiente de velocidades. Esta es una forma general de representar la ley de Newton de la viscosidad. Cuando ya la vamos a aplicar a un problema dado y nosotros ya identificamos, dB en dy quiere decir que la velocidad aquí va variando con respecto a la distancia y. Pero cuando ya en un problema dado ubicamos qué velocidad es la que nos interesa y a qué distancia, qué y hay de esa velocidad, ya quitamos la derivada, simplemente le ponemos by. ¿Qué velocidad nos interesa? Pues la velocidad de esta parte móvil que es el alambre. Nos interesa esta velocidad que corresponde a ¿qué? A 50. ¿Y qué y sería? ¿Cuál sería la distancia hasta acá? Pues y sería la distancia que hay de la placa fija, que en este caso es el dado, a la parte móvil, que en este caso es el alambre. Y entonces ya usamos la ecuación así. Aquí sería el esfuerzo, acuérdense, es un esfuerzo de tipo cortante, sería fuerza entre área. ¿Qué me piden en el problema? La fuerza que esta de fricción. ¿Entre quién? Pues entre el alambre y el barniz. Simplemente pasamos multiplicando, despejamos F de aquí, simplemente el área se pasa multiplicando. Y aquí está la ecuación con la que voy a resolver este problema, es decir, encontrar la fuerza de fricción. ¿Sí? Vamos a ir calculando cada cosa, nomás hay que calcular cada variable, sustituirla, checar bien las unidades y hacer la operación y ya. Cálculo de mu, no hay que calcularla. Ustedes en su plataforma ya tienen tablas, pero pues en este caso, en este problema ya me la dan, la viscosidad es 20 centipoises. Convertimos los centipoises a poises. Hay 10 a la menos 2 poises por cada centipoise. Entonces 20 centipoises corresponderán a 0.2 poises. ¿Qué es un poise? Recuérdenlo, un poise es una dina segundo sobre centímetro cuadrado. Entonces ya aquí está mi viscosidad. ¿Sí? Ya tenemos esta parte de la ecuación. Vamos a calcular lo que sigue. Cálculo del área. Bueno, lo primero que tenemos que ver es, aquí es donde hay muchos errores de interpretación. ¿Sí? ¿Cuál es el área? Bueno, el área es el área de la parte fija, perdón, de la parte móvil, lo que se está moviendo, que en este caso es el alambre, que está en contacto con el lubricante. La mayoría dice, no, pues el área es circular. No, pero no es el área de la sección transversal del alambre, es el área lateral del alambre, o sea, es toda esta área. ¿Sí? Toda esta área circular. ¿Sí? Esa área circular, ¿qué forma tiene? Pues es un área que tiene forma de... Vamos a suponer que esto es una lupa, pero que la parte del alambre que está dentro del dado sea esta parte café. ¿Sí? Entonces el área va a ser toda esta área. Es el área circular, el área lateral de este cilindro. ¿Sí? ¿Qué forma tiene? Pues hagan de cuenta que yo la corto aquí y la extiendo, pues tiene forma de un rectángulo. ¿Cuánto mide este rectángulo? Pues la longitud que mide de aquí a acá, que sería la longitud del dado. ¿Y cuánto tendría de ancho, de altura, como quieran? Pues el perímetro. No sería el diámetro, no el diámetro. El diámetro es lo que hay de aquí a aquí. Sería todo el perímetro. ¿Sí? Entonces sería el perímetro del alambre por la longitud del dado. ¿Sí? Ese es un punto donde luego se equivocan muchos.
que no hacen la adecuada interpretación. Una vez teniendo eso, pues ya no hay problema, ¿no? Sería un área de forma rectangular, ¿sí? Y sería igual al perímetro del alambre por la longitud del dado. El perímetro del alambre es pi por el diámetro del alambre por la longitud del dado. Entonces, el perímetro del alambre sería pi por el diámetro del alambre, ¿no? Pi por diámetro, por la longitud del dado, que es 20 milímetros. Hacemos las cuentas, 0.8 por 20 sería 16. 16 pi milímetros cuadrados. La pueden dejar así o pueden hacer la multiplicación de 16 por pi. A mí me gusta dejarla así y al final hacer las cuentas. Son milímetros cuadrados. Bueno, pues ya está el área, ¿sí? Nos vamos al cálculo de la velocidad. La velocidad ya está dada y es dato de 50 metros sobre segundo. Eso ya no hubo ningún problema. Y luego el cálculo de y, ¿sí? La distancia y, ¿sí? Que es esta distancia. La distancia que hay entre el dado fijo y el alambre. Bueno, pues simplemente sería la diferencia de diámetros, ¿no? El diámetro del dado es 0.9 y el diámetro del alambre 0.8, pero esa diferencia se divide entre 2 porque pues es la parte de arriba y la parte de abajo. Todo esto de aquí, toda esta área anular es la que va el barniz. El alambre es el círculo que viene dentro y este es el dado. Entonces, esta distancia y, que sería esta distancia de aquí a aquí, pues sería la diferencia de diámetros entre 2, porque tanto aparecería esta parte como esta. Entonces sería el diámetro del dado 0.9 milímetros menos 0.8, que es el diámetro del alambre, entre 2 nos da 0.05 milímetros. Se sustituye esto en la ecuación 1, ya teníamos aquí la viscosidad, ¿sí? 0.2 dinas segundos sobre centímetro cuadrado, el área 16 pi milímetros cuadrados y el área 50 metros sobre segundo, entre y, que la acabamos de sacar aquí. Muy bien. Hacemos las conversiones adecuadas, ¿no? La fuerza nos tiene que quedar en dinas, ¿no? Aquí yo veo que este segundo, pues se va a eliminar con este, no hay problema. Las unidades, aquí arriba este es de longitud al cuadrado, por esta longitud me quedaría longitud al cubo. Y esta longitud al cuadrado pasaría con esta longitud, quedaría longitud, se elimina la longitud y me quedaría dinas, que son unidades de fuerza. Ok, está bien. Además, ya vemos que dimensionalmente está bien. Ahora hay que ver si todo lo dejamos en metros, o todo en centímetros, o todo en milímetros, ¿sí? Bueno, aquí sabemos que 1 centímetro cuadrado tiene, o sea, 1 metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Entonces hay 10 a la 4 centímetros cuadrados por cada metro cuadrado, ¿sí? Con esto se me va aquí el centímetro cuadrado con este centímetro cuadrado. Pero tengo que multiplicar por 10.000, ¿no? Luego el área, que está en milímetros cuadrados, sabemos que 1 metro cuadrado tiene 1.000.000 de milímetros cuadrados. Entonces aquí ya se me va a eliminar el milímetro cuadrado con el milímetro cuadrado, ¿sí? Y ya arriba nos quedaron puros metros. Luego 5.05 milímetros. Sabemos que 1 metro tiene 1.000 milímetros, entonces con esto se me elimina ya el milímetro. Este metro cuadrado de aquí pasa aquí abajo, con este metro se hace metro cúbico. Y este metro cuadrado con este metro se hace metro cúbico, se van. El segundo ya le habíamos dicho que se va aquí con este. Entonces ya estamos seguros que las unidades van a dar. Hacemos la cuenta, ¿no? Ya le pongo aquí 0.2 por 10 a la 4. 16 pi, este 10 a la 6 pasa arriba como 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6. El 50 queda igual, y aquí quedaría 0.05, este 10 a la 3 pasa por 10 a la menos 3. ¿Sí? 50 por 0.2, ¿cuánto es? 10. Por 16, 160. Entonces quedaría 160 pi entre 0.05. ¿Este 10 de dónde salió? Este 10 a la menos 3, ¿cómo pasa arriba? Como 10 a la 3. 10 a la 3 por 10 a la 4, 10 a la 7. 10 a la 7 por 10 a la menos 6, 10. O sea, este 10 resultó de todos los 10 a la... O sea, sería 10 a la 4 por 10 a la menos 6 por 10 a la 3. ¿Por qué 10 a la 3? Porque pasó para arriba. Este 160, ¿de dónde salió? 50 por 0.2, 10 por 16, 160.
En fin, ustedes pueden hacer la cuenta como quieran, ¿no? Y les da finalmente 100.530.9 dinas. ¿Sí? Nosotros, ustedes saben que un newton tiene 100.000 dinas, ¿no? Entonces, esta fuerza también se puede expresar en newtons, ¿no? Sería 1.0053 newtons, si la quieren expresar en newtons. Es una fuerza, pues, despreciable, es la fuerza de fricción que habría entre el alambre y el barniz. Muy bien, vamos a hacer un último problema también relacionado con lubricación, parecido a este, nada más van a ver qué diferencia hay. Aquí se trata de algo muy parecido, les digo, aquí está una flecha, en lugar del alambre ahora es una flecha, y esto en lugar de un dado, pues es una chumacera. ¿Sí? Y también esa es la diferencia. La otra diferencia es que en el caso anterior el alambre iba cruzando a través del dado, o sea, el movimiento era así. Y en este caso no va cruzando, es fijo, pero está dando vueltas. ¿Sí? Pero también hay fricción entre el líquido que hay aquí, entre la chumacera y la flecha. ¿Sí? Nada más que la fricción no se da por el movimiento circular. Entonces dice, un eje o flecha con diámetro exterior de 18 centímetros gira a 20 revoluciones por segundo dentro de una chumacera fija de 60 milímetros. Quiere decir que la chumacera, la longitud, esta 60 milímetros es la longitud de la chumacera, esta sería. ¿Sí? Una delgada película de aceite de 0.2 milímetros de espesor llena el anillo concéntrico entre el eje y la chumacera. ¿Sí? O sea, concéntricamente. Ya allí me están dando el espesor de la película de aceite. El momento de torsión que se pierde por fricción, aquí no es fuerza, es la fuerza multiplicada por el radio y nos da un momento. Al hacer girar el eje es 0.0036. No es el momento que trae el eje, es el momento que se pierde por la fricción. Aquí también dice la fricción entre el eje y la chumacera. Estrictamente hablando, no es la fricción entre el eje y la chumacera, porque el eje no está en contacto con la chumacera. Si estuviera en contacto con la chumacera se quema. ¿Sí? El eje está en contacto con el aceite que lubrica. Entonces debe estar en contacto con el aceite y entonces debería ser el momento que se pierde por fricción entre el eje y el aceite. Por eso el momento es poco, es una pérdida. Bueno, calcule qué viscosidad debe tener el aceite que llena este hueco. Muy bien. Bueno, pues aquí es lo mismo, ¿no? Aquí hago generalmente en la práctica, esta velocidad, que es la velocidad de giro, ¿sí? Aquí nos la dan en revoluciones o vueltas por segundo. Generalmente, esta sería revoluciones por segundo. Generalmente se acostumbra más ponerla en revoluciones por minuto, ¿sí? Pero aquí viene en revoluciones por segundo. Esto pues, lo checamos aquí más adelante. Muy bien. ¿Qué hay que ver? Lo mismo que hicimos en el problema anterior. Aquí vamos a ver un zoom. Esto es un zoom. Porque tenemos que ver dónde se forma nuestro gradiente de velocidades. Entonces, haciendo el zoom, esta parte de arriba es la chumacera, que está fija. Y esta parte de abajo es el eje que está móvil. Se está moviendo a cierta velocidad. Está exagerado aquí, pero en realidad es un zoom, es una parte muy pequeña, tanto que se puede considerar que son recto esto. Aquí yo le puse que se ve un poco el círculo, pero en realidad podemos considerar que es recto. ¿Sí? Entonces aquí se me forma el gradiente de velocidades. El momento de torsión, ya lo ven ustedes de dinámica, pues es la fuerza de fricción por el radio. ¿Sí? Partimos de la ley de Newton de la viscosidad. Cuando localizamos el punto donde queremos la velocidad, en este caso la velocidad que me interesa es esta,
Y la distancia y, pues será la distancia entre el claro, entre la chumacera y la flecha, sería esta. Ya no necesitamos poner la derivada, ya simplemente ponemos B sobre Y. ¿Sí? A diferencia del problema anterior, aquí lo que queremos es la viscosidad, entonces despejamos la viscosidad, simplemente la Y pasa multiplicando al otro lado, la fuerza, que sería la fuerza de fricción, y la velocidad pasa dividiendo, y así quedaría. Esa sería mi ecuación 1. ¿Sí? De acuerdo a los datos, pues vámonos a ir calculando cada cosa. Primero la fuerza de fricción, luego la Y, luego el área y luego la velocidad. La fuerza de fricción, ¿cómo la calculamos? Pues con la ecuación del momento. Momento es fuerza por distancia, ¿no? Entonces de aquí despejamos la fuerza, simplemente el radio pasa dividiendo. Entonces sería el momento de torsión, que es 0.0036 newton metro, entre el radio, ¿sí?, que son milímetros. Obviamente estos milímetros pues lo tenemos que convertir a metros, ¿sí? Aquí ya no lo puse, ¿sí?, pero pues habría que estos milímetros sería 0.009 metros, ¿sí? Sí, porque si ustedes hacen la división aquí no les va a quedar esto, entonces convierten esto a metros, ¿sí?, es decir, lo multiplican por 10 a la menos 3 y entonces sí hacen la división. 0.0036 entre 0.009 les da 0.4 newtons, el metro se va con el metro. Bueno, ya tendríamos aquí la fuerza. Nos vamos a lo que sigue. Cálculo de Y ahora. Bueno, Y ya no lo dan, ¿no? Es el espacio entre dice que hay una, aquí en el mismo enunciado dice, ¿no? Sí. Una delgada película de aceite de 0.2 milímetros de espesor llena el anillo concéntrico entre el eje y la chumacera. Al decir concéntrico quiere decir que es la misma distancia a lo largo de todo el círculo. Entonces Y, que es la distancia esta, pues sería simplemente 2 milímetros. Aquí lo único que hay que hacer es la interpretación, cuál es Y. Entonces ya tenemos también Y. Cálculo del área. Aquí, igual que en el problema anterior, es la parte del área de la flecha que está dentro de la chumacera. ¿Y qué forma tiene esa área? Pues es el área, es la parte, hagan de cuenta que esta parte que esto fuera una flecha, que no fuera una lupa, que fuera una flecha. Y la parte café es la parte que está dentro de la chumacera. Entonces el área sería el área, toda esta área lateral del cilindro, que sería igual al perímetro de la flecha por la longitud de la chumacera. Aquí está, el perímetro de la flecha pues es pi por el diámetro de la flecha, o sea, pi por 18 milímetros, y multiplicado por la longitud de la chumacera, que son 60 milímetros. 18 por 60 son 1080 pi milímetros cuadrados, ese es el área. Y la velocidad pues sería 20 revoluciones por segundo, o sea, 20 vueltas por segundo, ¿sí? Bueno, esta no es esta velocidad, ¿sí? Esta es la velocidad de giro. Entonces, hay que ver en una vuelta cuánto avanza. Es como si yo ponga la flecha a rodar en una superficie plana, ¿no? Yo le pongo por aquí una seña. Al dar la flecha una vuelta completa y quedar otra vez la misma seña aquí, ¿cuánto avanzó? Pues al dar una vuelta completa avanzó un perímetro, ¿no? O sea, avanzó pi por diámetro de la flecha. Eso es lo que avanzó, ¿sí?, en una vuelta. Pero en cada segundo, ¿cuántas vueltas da? 20, ¿sí? O sea, quiere decir que en un segundo avanza ¿cuántos perímetros? 20 perímetros. Entonces, la velocidad lineal simplemente la obtendremos, ¿sí?, al calcular el número de vueltas, ¿sí?, que serían 20 vueltas por cada segundo, por lo que avanza en cada vuelta, que es un perímetro, que sería pi por el diámetro de la flecha, que son 18
milímetros. ¿Sí? Entonces la velocidad lineal de avance sería 18 por 20, sería 360 pi milímetros por segundo, que sería la velocidad que avanzaría la flecha si se le dejara rodar en una superficie plana, sin resbalarse, obviamente, sin resbalamiento. Bueno, pues ahí está ya mi velocidad. 360 pi milímetros por segundo. Sustituimos en la ecuación 1 la fuerza, ya la habíamos obtenido, 0.4 newtons, y 0.2 milímetros. El área, por aquí la tenemos, 180 pi milímetros cuadrados. Y la velocidad que la acabamos de sacar aquí, 360 milímetros por segundo. Hacemos las conversiones correspondientes. Aquí este milímetro cuadrado, ya sabemos que hay 1 metro cuadrado cada millón de milímetros cuadrados, ¿sí? Y entonces hacemos la cuenta, ¿no? Simplemente aquí, estos milímetros, si ustedes quieren, se van con estos, ¿sí? Este milímetro cuadrado se va con el milímetro cuadrado. Y este segundo de aquí pasa hacia arriba. Entonces la viscosidad me quedaría newton segundo sobre metro cuadrado en las unidades. Ya nada más pues habría que hacer las cuentas para ver cuánto da. ¿Son unidades de viscosidad? Sí, son unidades. Ahí lo pueden checar ustedes en el tema de viscosidad, que esta es la unidad pascal, porque un pascal es un newton por metro cuadrado, segundo, ¿sí? Aquí yo ya, al haber hecho el análisis de las dimensiones acá hice las cuentas exclusivamente ya sin poner dimensiones, es decir, ya este 10 a la menos 6 lo subí arriba como 10 a la... Bueno, aquí abajo quedaría como 10 a la menos 6, sube para arriba como 10 a la 6. Se hacen las cuentas y me queda 0.02084. Entonces la viscosidad que debe tener el aceite que lubrique esa flecha dentro de la chumacera para que la pérdida por fricción sea, o por el momento de fricción sea el indicado ahí, debe tener una viscosidad de 0.02084 newton segundo sobre metro cuadrado o pascal segundo. Y con esto concluimos el problema. Entonces, a ustedes, ingeniería electromecánica, les subo esta serie de problemas, más otros que subí para hidráulica básica de ingeniería civil. Chequenlos todos y chequenlos con calma, véanlos una vez, si no lo entienden, pues véanlos 2 veces. Y en la próxima reunión, anoten las dudas, en la próxima reunión, si se las puedo resolver aquí platicando, en la próxima reunión de Classroom, pues ahí se las resuelvo. Con esto terminaríamos nuestra primera unidad, tanto los de hidráulica como los de mecánica de fluidos. Me falta dejarles de tarea algunos problemas. La evaluación sería, bueno, que me entregaran esos problemas que yo entre el miércoles aproximadamente de esta semana se los subiría a su plataforma, que resuelvan algunos problemas de los que quedaron pendientes aquí. Por ahí les dejé alguna tarea, alguna fórmula, alguna cuenta que tienen que hacer, y los apuntes, que vayan configurando bien sus apuntes, ¿no? Los apuntes no van a ser ahorita, van a ser al final, pero váyanlos haciendo. Entonces, el próximo video ya sería comenzar con la explicación correspondiente a la unidad 2. Estén pendientes nada más de la evaluación. Cuando yo suba los problemas de la evaluación, ahí les pondré fecha de entrega y demás detalles. Bueno, pues muchas gracias.